Perfecto, muy bien. Ahora sí, entonces, tenemos la perashá de Vayeshev. Antes de empezar, vamos a decir que el estudio ayuda a la refugia alemana de David Ben Sará, Rubén Ben Gisne, Uriel Betzalel Ben Inde, Alejandro Saadia Ben Rahel y Leat Bat Regina. Y especialmente hoy que estamos entrando justamente en la conmemoración de los 2 años de mi papá, que el estudio de hoy sea Lelun Ishmat, Abi Mori Yeshua Ben Sará, también Lelun Ishmat Ishak Akohen Ben Rahel. Muy bien. Dicho esto, entonces ahora sí comenzamos. La perashá de Vayeshev está arrancando en el capítulo 37 del Sefer Bereshit. Ya estamos llegando casi al final. ¿Sí? O sea, toda la primera parte de Bereshit es una parte histórica, muy rica, pero no solamente un libro de historia o de historias, de relatos, sino que tiene un montón de enseñanzas. Ya esto es el tercer año, creo que ya tocamos esta perashá. Vamos a hacer un resumen muy por encima para no entrar siempre en lo mismo y destacar un par de enseñanzas. Comienza con el relato de esta es el de Toledot y Jacob, ¿sí? Nos dice esta es la descendencia de Jacob y nos cuenta Yosef. Parecería que la misma Torá nos está explicando que la descendencia misma de Jacob era Yosef, que Jacob puso todas sus fichas en que Yosef sea el continuador. Y tal vez, lógicamente, viendo la historia ya cómo va a terminar, o sea, conociendo el resultado, puede ser uno de los errores que tuvo Jacob frente a sus hijos de poner todas las fichas en uno de los hijos. Esa es una enseñanza que tenemos que tener nosotros como padres, es tratar de ser lo más equilibrados. Seguro que a veces hay hijos que tienen más tendencia a alguna cosa, a su forma de ser, sus características, van a tender más para un lado que para otro. Entonces sí tenemos que, justamente como padres, destacar eso, apuntalar, fomentar, incentivar, pero no poner todo en uno y dejar a los otros de lado, porque ya sabemos lo que fue pasando. Bien, entonces nos cuenta que Yosef tenía 17 años y Yosef Dibatan Rael Abiem. Yosef le traía los cuentos, los chismes malos a su padre. Cuenta que le decía que los hermanos estaban despreciando a los hijos de la Shefajot. Sabemos que eran 4 las matriarcas, las principales, por así llamarlo, eran Rachel y Lea, las otras eran las concubinas que venían a ser las, como llamado acá, siervas de tanto de Rachel como de Lea. Entonces a esos muchachos eran despreciados por los hijos de Lea. Eso es lo que le comentaba. Hay un montón de mefarshim de por qué se veían así las cosas, si corresponde o no corresponde, pero la cuestión es esta, le traían estos cuentos. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces ya se empezó a juntar, a ver esta pica entre Yosef y sus hermanos. Después nos sigue relatando a esto que decíamos antes, que le puso todas las fichas, nos cuenta que Israel, Jacob, amaba a Yosef por encima de los demás. No solamente que le puso las fichas, no solamente que lo amaba, sino que también nos cuenta, Beasa lo que Pasim, le dio una túnica rayada especial, destacada frente a lo que tenían los demás. O sea que ya ahí era demasiado evidente en el accionar de Jacob en su preferencia por Yosef. Entonces esto dice, iba poniendo a los hermanos mal predispuestos en sentimiento hacia Yosef. De repente, nos relata la Perashá, que Yosef tiene sueños, no tiene sueños que se queda dormido, sino que sueña imágenes y en su, podríamos llamarlo, simpleza, va y se los relata. ¿Saben lo que soñé? Y le cuentan, sabemos que estaban cosechando espigas y las espigas de los hermanos se posternaron frente a la espiga de Yosef. Y otro sueño más, les contó otro más, que el sol, la luna y las estrellas, ¿sí? Se posternaban, el sol, la luna y 11 estrellas se posternaban hacia Yosef. Con esto fue el sumum, dice, en realidad, Jacob le dice, escúchame, Yosef, ¿acaso vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos posternándonos frente a ti? Dice, es imposible de algún modo. Pero así todo, con todo esto, Beaviv Shamar Tadabar se quedó dándole vueltas a la cuestión en su cabeza. Y Jacob no es que lo descartó totalmente, sino que se quedó con esa idea dando vueltas. Pero acá nos cuenta la Torá que sus hermanos que fueron creando internamente cada vez más celos, más envidia hacia Yosef. Bien, Jacob lo manda
Entonces va a ver a sus hermanos que estaban pastando al ganado en Dotán, los manda a ver. Bueno, que llega, cuando va llegando, dice, ahí viene el dueño de los sueños, ahí viene este soñador, y entonces traman matarlo. Ahí es cuando intercede Yehudá y dice, escúchame, ¿por qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo a alguno de las caravanas de mercaderes que hay acá. Le hacen caso, lo tiran a un pozo. Después cuando le sacaron la túnica, lo degollaron un animal, lo bañaron en sangre, y entonces después con eso es lo que iban a mostrar al padre. Cuando van al pozo, no estaba Yosef, porque ya pasó una caravana y lo había rescatado y lo vendieron. Ahí termina, bueno, le llevan a Jacob esta túnica ensangrentada y dice que Jacob no recibía consuelo, no se podía consolar. Después de esto, o sea, arranca a hablar el capítulo 38, el Lamed, dice, y después de esto baja Yehudá baja Yehudá a Timná. Bien, se va, pero utiliza el término baja Yehudá. Dice que Yarad Midgedulató, bajó de su grandeza. Yehudá era el líder de los hermanos. Los hermanos, cuando ven la aflicción que tenía el padre, que no se podía consolar, le dicen, escúchame, ¿por qué no nos dijiste, así como nos convenciste que no lo matemos y que lo vendamos, ¿por qué no nos dijiste no le hagamos nada, te hubiésemos hecho caso? Ahora mirá el problema que tenemos acá en la familia, Yosef no está, le dijimos al papá que lo matamos, no tiene consuelo, vos nos hubiese dicho y te hubiésemos hecho caso. Entonces él desciende de su liderazgo y se aparta. Entonces esto es lo que los hermanos le recriminan a él. Yehudá se casa, tiene 3 hijos, Onán y Shelah. Se casa con Tamar, después fallece, entonces Yehudá le da a Tamar, su nuera, se la pasa a Onán, que es lo que correspondería porque no había tenido hijos. Onán también fallece y queda Shelah. Le dice a Yehudá a Tamar, escúchame, volvete un poquito a la casa de tus padres, esperamos un poco, Shelah todavía es chico, vamos a aguantar un poco. ¿Por qué? Porque Yehudá tenía miedo que sea una mujer que ella tenía una maldición que hacía que se mueran los esposos. Entonces la mandó un poquitito. Va pasando el tiempo, Yehudá queda viudo y también se va a Timná para hacer la esquila. Entonces se entera, le avisan a Tamar, escúchame, tu suegro va a ir a Timná, sube a ver la esquila de sus ovejas. Entonces de repente ella se quita las ropas de viuda, se pone la bifurcación en caminos, cuenta que Yehudá la confunde con una prostituta, tiene relaciones con ella, le dice, mira, no tengo acá para pagarte, mañana pasado te mando un chivito para pagar, le dice, ¿cómo sé que vas a pagar? Déjame una garantía, le deja, ¿y qué te puedo dejar? Déjame el bastón, el sello y la manta. Eso que tenés, accede, después le manda el chivito a través de un emisario, dice, no encontré a nadie, entonces dice, bueno, dejalo, vamos a hacer mucho lío, se volvió. Resulta que a los 3 meses, no sé, relatando la peralla, le comentan a Yehudá, ¿sabes qué? Tu nuera está embarazada, parece que estuvo haciendo macanas cuando debería estar sentada como viuda esperando que le entregues a Shelah. Entonces dice Yehudá, esto no corresponde, Otziú Batizaref, sáquenla que la vamos a mandar a la hoguera. Tamar en ese momento, en vez de hacer como haría cualquiera de nosotros y salir a defenderse, le manda las cosas a Yehudá y le dice, yo estoy embarazada de aquella persona a la cual le pertenecen estos objetos. Responde Yehudá, Tzadeka Mimeni, ella es más santa que yo. Todo este diálogo, toda esta historia nos viene a mostrar cómo es que nosotros nos deberíamos comportar. Tamar no quiere avergonzarlo a Yehudá y está dispuesta, que tal vez ahí en la Gemara, Masejet Sotá, en la página 10, ahí es donde relata todo este suceso y nos dice, es preferible que la persona se arroje a una hoguera antes de avergonzar a una persona en público. Porque ahí lo aprendemos justamente de Tamar esta acción. Ella entrega todo lo que tenía, lo que le, entre comillas, estaría limpiando su nombre, lo entrega, se lo manda a Yehudá. Yehudá podría quedarse con esto, no dice nada, que no reconoce su error y a ella la mandan a quemar. Ella está dispuesta a correr ese riesgo antes que avergonzarlo en público. Por eso es que Yehudá dice, ella es Matzadeket. Fíjense cómo está dispuesta, fíjense cómo no quiso avergonzar y le correspondía porque yo no le di a mi hijo Shelah. Ok, entonces reconoce,
va a tener de ahí teomim, mellizos, a diferencia de la peralla anterior que decía tomim, que significa mellizos también, pero sin la alef acá es teomim porque son completos ambos los hijos, tanto Zaras como Pérez o Párez, los dos iban a ser completos, entonces por eso ahí quedó que iban a tener teomim, mellizos íntegros ambos. Bien, terminó el capítulo de la Lamed, pasamos al Lamed del 39, donde nos cuenta, o sea, interrumpió el relato y ahora nos vuelve a contar qué pasó con Yosef. Nos cuenta, Yosef fue bajado a Mitzrayim y lo compró el señor Potifar. Potifar era uno de los, vamos a llamarlo como el jefe de gabinete de Paró, para que entendamos, y entonces lo llevó para su casa como mayordomo, por así decirlo. Bien, y nos cuenta, hay dos pesukim que llaman la atención, el pasuk Bet del 39 y el Gibal del 39, nos dice, Bahi Hashem et Yosef. Vio que Hashem estaba con Yosef, dice, Bahi Ish Matzliach, y era que era Yosef una persona exitosa. Esto nos dice el pasuk Bet, el pasuk Imal nos dice, Bayar Adonav ki Hashem ito. Su patrón vio que Hashem estaba con él, Bejó la y todo lo que él hacía, Dios le daba éxito en sus acciones. Estos dos pesukim, dice, ¿a qué se refiere? En realidad no es muy difícil de entender. Vio que Dios lo acompañaba y que las pegaba todas. Pero ¿cómo se entiende? Porque dice, bueno, es un suertudo. ¿Por qué dice que vio que Hashem estaba con él? El primer pasuk nos dice, Bahí Hashem et Yosef, Dios estaba con Yosef. Y el segundo pasuk nos cuenta que su patrón vio que Hashem estaba con él. ¿Qué significa? ¿Cómo entendió que Hashem estaba con él? Dice, y esto es lo que nosotros, si prestamos atención, nuestras abuelas o bisabuelas tenían esta cuestión de esta emuná de fierro, que tal vez no sabían tanto, pero constantemente hablaban de Dios, tenían a Dios presente todo el día. Si Dios quiere, alhamdulillah, inshallah, que Dios nos ayude, como Dios diga, todas las expresiones que tenían era, ¿sí?, mencionar a Dios, incluir a Dios, al-lamá, con que Dios los acompañe. Ruth, no te enojes, no sé cómo se dice en yiddish, pero, o sea, todo el término es que invocar a Dios constantemente. Incluso hemos visto que tal vez se acercaban y ponían la mano en la mesuzá y hacían un pedido. O cuando encienden las velas de Shabbat, es un pedido. Esa emuná de fierro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vio acá Potifar? Que tenía a Dios presente en todo momento. Todo el vocablo, los vocablos que utilizaba Yosef, mencionaba a Hashem. Lo vamos a ver al final de la perashá, cuando le van a relatar los sueños, él dice, las interpretaciones son de Hashem, o sea, siempre menciona a Dios. Y esta es una característica que nosotros debemos aprender a incorporar a nuestra vida. Siempre decir todo, además de Baruch Hashem y Mirce Hashem. Si Dios quiere, Dios proveerá. Siempre tener presente a Hashem como la guía de todo. A veces nos cuesta o lo tomamos como una muletilla que lo mencionamos. No, hay que sentirlo, hay que saber que todo está en manos de Boreola. Bien, entonces esto vio, y cuando la persona es socio de Hashem, entonces Hashem está con uno. Por eso él tenía éxito en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque decía, yo soy socio de Boreolam. Entonces seguro que voy a tener éxito en todo lo que haga. Bien, así empieza la historia de Yosef en la casa de Potifar. ¿Qué es lo que ocurre? Además de que tenía mucho éxito, Yosef nos cuentan que Yosef era muy bonito. Y Toar Bifé Maré. Era bonito de apariencia, bonito de rostro. ¿Sí? O sea, todos los que veían en realidad, no solamente eso, sino que tenía gem, tenía gracia. Entonces, todo esto llevaba a que era de lo mejor que había. Claro, era muy atractivo. Entonces, la mujer de Potifar empezó a acosarlo. Se sentía muy atraída por él y lo buscaba constantemente. Diariamente lo acosaba, lo buscaba, y Yosef se resistía. Pero en el pasuk 11 del 39 nos cuenta que un día en que no había nadie en la casa, o sea, le dio asueto a todos, entonces ella lo acosó, y Yosef estuvo a punto de caer. De repente nos cuenta el Midrash que se le presentó el rostro del padre y eso lo evitó a él de caer en el pecado. Salió corriendo y dejó las ropas ahí. Bien, esta mujer se siente despreciada y la mujer despechada le cuenta a su marido, mirá, vino Yosef y trató de violarme, y cuando me puse a gritar, salió corriendo y me quedé con sus ropas en la mano. Mucho no se entiende porque, o sea, si él la quería
acosar o violar, no hubiese tenido ella las ropas en la mano, pero no importa, vemos después que Potifar mucho no le cree a la esposa, porque siendo, como dijimos antes, el jefe de gabinete, lo hubiese mandado inmediatamente a matar a Yosef. Pero ¿qué es lo que hace? Lo manda a prisión. Se saca el problema de encima para no quedar mal con su esposa y lo manda a prisión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahí empieza el capítulo Mem, el 40, que nos relata que cuando estaba en prisión también tenía éxito en todo lo que hacía. Dice, todo lo que hacía, entonces ya el alcaide lo pone a Yosef como director de la prisión. Y ahí de repente, al año que está él ahí, aparecen los dos figuras del gobierno, el ministro copero, o sea, el ministro de la bebida y el ministro panadero, que fueron mandados a prisión. ¿Por qué? Uno había encontrado una mosca en el vino y otro había encontrado una piedrita en el pan. Bien, entonces estos están ahí, de repente los ve Yosef un día a la mañana que están con la cara caída. Dice, ¿qué pasa que están con esa cara de Tisha B'Av? ¿Qué es lo que pasó? Entonces le dice, no, hemos tenido un sueño. En realidad, lo que ocurrió es que ambos soñaron la misma noche, sueños que lo dejaron turbados. Tuvieron un sueño y soñó cada uno la interpretación de otro sueño cruzado, pero no tenían nada que ver, no sabían de qué. Entonces, de repente, ahí cuando le dice, bueno, nadie lo puede interpretar, y Yosef le dice, escúchame, las interpretaciones son de Elohim, a ver, cuéntenme. Entonces le relata, el ministro copero le dice, soñé que había una vid con 3 sarmientos, tomé la uva, la exprimí en la copa de Paró y Paró después tomó de la copa. Le dice, muy bien, son 3 días, vas a volver a poner la copa en mano de Paró, o sea que vas a recuperar tu trabajo. El otro dice, cuando escucha que la interpretación en la que le había soñado, dice, ok, este pibe sabe de lo que estamos hablando, entonces dice, yo también te voy a contar. Soñé con que yo estaba parado, 3 canastos sobre mi cabeza, en el último canasto estaba lleno de manjares de panadería, venían las aves y picoteaban y comían de eso. Le dice, también los 3 canastos son 3 días, y acá que las aves coman de tu cabeza significa que Paró te va a colgar y las aves van a picotear de tu cadáver. Finalmente, dice que así ocurrió. A los 3 días fue el Yom Huledet, el cumpleaños de Paró, entonces venía a dar indultos, pero indultó a uno y al otro lo mandó a colgar. Termina la perashá contándonos, Veloz Zahar Sorashkim Yosef, el ministro de la bebida no lo recordó a Yosef, sino que adrede decidió olvidarlo para no tener que verse forzado a lo que se llama akarata todo, a tener que devolver bien. Ok, con esto es lo que engloba toda la perashá. Vamos a tomar un par de puntos que nos llevemos para incorporar a nuestras vidas o para comentar en la mesa en Shabbat. Uno es respecto a la venta de Yosef. ¿Cómo fue la venta de Yosef? Dijimos entonces que los hermanos lo tiran a un pozo y va a venir un Orahat Ishmaelim, una caravana de ismaelitas que lo van a levantar y lo van a llevar. Nosotros sabemos que la Torá no abunda en palabras de más, pero acá sí amplía y nos comenta. Vino una caravana de Ishmaelim que transportaban Nejot Usri Balot. Quiere decir que llevaban especias aromáticas y perfumes. ¿Qué me cambia si vendían fósforo, ropa, perfume o whisky? ¿En qué me va a cambiar? ¿A qué viene este dato? Rashi nos explica que habitualmente lo que comerciaban en esa ruta era neft. Neft se puede traducir como alquitrán o como algún derivado de petróleo, cosas que tienen feo olor. Ok, ¿y qué nos cambia todo esto? Desde ahí explican los Jamim, dice en realidad, Hashem destinó que transporten esencias aromáticas, que haya aroma agradable, para que esta travesía de Yosef hasta Mitzrayim no sea algo angustioso. No que tenga que viajar con ese olor a podrido constantemente. Vamos a pensar un minutito ahora en Yosef. Yosef es vendido por sus hermanos. Lo sacan, lo golpean, lo tiran al pozo, lo desnudan. No sé si él se enteró que degollaron y la pusieron sangre o qué, pero lo dejan ahí tirado en un pozo que había víboras y escorpiones, como ahí nos explica, y lo dejan ahí. Y de repente se lo llevan a un país extranjero. ¿Qué le cambia si había aroma rico o había aroma podrido? A prima fase no le cambiaría nada. No sé si Yosef se dio cuenta de esto, pero el mensaje para nosotros es otro. Hashem decidió
que la cuota de sufrimiento que tenía que tener Yosef era hasta ahí, ni un poquito más. Que él se angustie y la pase mal por este olor a podrido constante, no estaba en, vamos a llamarlo así, en la cuota de sufrimiento que tenía que tener Yosef. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar nosotros en esta cuestión de trabajar nuestra emuná? Seguro que Yosef no lo cambiaba, que iba a terminar en Mitzrayim y vendido por sus hermanos, y esa angustia no se la quita a nadie. Pero hay veces saber que cuando las cosas no salen como esperamos, todo está exactamente designado por Hashem, hasta el mínimo detalle. Entonces a veces uno se enoja que esto no sale como espero o como pienso, o tal vez algo que pensé que iba a estar bien y no está bien, y uno enseguida se enoja. Entender de dónde vienen las cosas. Y no te preocupes que no hay ni un gramo más de lo que tiene que venir. Hay veces yo no entiendo o no quiero entender o no quiero reconocer por qué están pasando las cosas. Pero sabemos y entendemos que Hashem está atrás de todo y que la medida es exacta, sabemos también que pronto va a pasar y va a tocarnos la buena. O mismo, esto hay veces es, esto que pasa, es para bien, como muchas veces hemos mencionado. A veces uno le golpea. Sepamos que hasta en el mínimo detalle Hashem está atrás de esto que pasa. Vamos a hablar sobre esto de Hashem la semana que viene. El otro punto, dijimos que nos cuenta la Torá, que el origen de esto era que Yosef traía el chisme de que ellos despreciaban a los hijos de las Shefajot. Nos cuenta el Rabbi Gal Cohen que sobre esto, dice, hay un midrash muy fuerte, que cuando destaca que el pueblo egipcio a los Yehudim como esclavos los despreciaban o los menospreciaban, los hacían sentir mal, los oprimían. Entonces dice que los malajim fueron a quejarse. Allá dice, ¿por qué? Además de esclavizarlos, reciben este maltrato. Y Hashem le dijo, el mundo mío se rige con el concepto de midá keneged midá. Significa, para entenderlo, pagar con la misma moneda o medida por medida, ¿sí? Con lo que vos haces es lo que vas a recibir. Dice, midá keneged midá lo batlá. Este concepto nunca se va a anular. Los hermanos despreciaron entonces a los hijos de la Shefajot. Entonces quiere decir, vuestros hijos, o sea, las Shevatim, las tribus van a ser despreciados, van a vivir en carne propia el desprecio. A veces cuando algo nos pasa y empezamos a reclamar, decir, ¿cómo puede ser? ¿Por qué pasa esto? Dice, no hay que reclamar a Dios, sino que hay que fijarse, dice el Rabbi Gal Cohen, cuál es el origen y qué es lo que yo hice. Si nos ofenden, tenemos que tal vez hay veces recapacitar un poquitito, tal vez en estos últimos días nosotros hemos ofendido a alguien, tal vez no nos dimos cuenta o sabemos perfectamente y no lo reparamos. Si nos gritan, estuvimos gritando, si tenemos discusiones, si nos angustia, a veces hemos angustiado a alguien. Este es el concepto de midá keneged midá, de pagar con la misma moneda. Ojo, porque también esto es al revés. Para lo bueno, ¿sí? Si sos Rahman, si te apiadás del otro, entonces Hashem se va a apiadar de nosotros. Si evitas enojarte, te contenés, dices, este es un gibor, este es un fuerte, evita el enojo, entonces también Hashem no se va a enojar con nosotros. Si te encargás, hacer gesed con los demás, también va a hacer gesed con nosotros. Si también en lo que es Parnasá, si uno cuida el dinero del otro y no es batrán, no es permisivo y no le importa cuando las cosas no son de uno, malgastar. Si vos te cuidás o sos honesto, entonces seguro vas a tener tu parnasá con rectitud y con verajá. O sea, si vos das respeto a los demás, te van a respetar a vos. Si das amor, te van a amar. Si uno habla la Yonará, entonces van a terminar hablando la Yonará de uno. Todo se maneja en este concepto de midá keneged midá. Dijimos que Yosef tenía habladurías. Vimos también en la playa esta que la mujer de Potifar tuvo habladurías sobre Yosef y él terminó en la cárcel, o sea que nada queda librado al azar. Entonces tenemos que analizar muchas veces las cosas cuando a veces nos están pasando, reflexionar un poquitito de por qué nos pasa y tal vez esto que nos está ocurriendo, nosotros tenemos mucho que ver porque estuvimos poniendo a otros en esa situación o formamos parte de esa situación. Para terminar, la última, cuando le contaron
cuando vino y le contó los sueños, termina diciendo Beaviv Shamar et Atabar. Y su padre cuidó, se quedó callado. Y ya que estoy recordando a mi papá, la Shalom, esta es una frase que mucho le gustaba a él, decía Beaviv Shamar et Atabar, que uno que a veces hay que saber quedarse callado, ¿sí? Mi papá se cuida mucho de no hablar de más. De pensarle caps de Hood, siempre pensar para adentro, tener el beneficio de la duda, de buscar el punto positivo, de buscar el punto bueno en el otro y no hablar porque sí. Entonces, a mí llamar a Tadabar es algo que a mí me quedó muy grabado. Es una de las cosas que uno también puede empezar a trabajar, de no ser rápido en responder. Cuando a veces te dicen algo, a veces responde impulsivamente. Y si no lo pensó, eso puede llevar a que sea una cadena de una discusión infinita. Saber a veces callar, esperar, sopesar la respuesta, pensar lo que uno va a decir y siempre pensar para bien. Besat Hashem, que estas palabras entonces eleven el alma de mi querido padre Yeshua Ben Sará, que tengan refuerzo y para aquellos que pedimos. Estamos ya prácticamente entrando a Hanukkah, situación que tengamos iluminación, tengamos nuestras familias siempre con la luz de la Torah, con la luz de Brajá, con la luz de Hashem en nuestros hogares. Que tengan una buena semana. Besat Hashem, nos vemos el martes próximo. Gracias mamá, gracias Ruth y Leo, gracias Felisa, gracias Raquel, Ricky, Sergio, Quique, Hernán y Diana, gracias a cada uno por estar. Besat Hashem, nos vemos la semana próxima. Chau, chau, Shabbat Shalom y todo lo bueno para ustedes y sus familias. Gracias.